espondiloartropatías seronegativas. Producen oligoartritis asimétrica, predominantemente en miembros inferiores y casi siempre síntomas referidos al esqueleto axial, como sacroileitis. Aquí tenemos unas imágenes de sacroileitis. Aquí, radiografía de un paciente con sacroileitis, la articulación de la unión del sacro y el ilio. Estos ligamentos también, pero la articulación está formada por ligamentos. Y la espondilitis, columna normal, principio de espondilitis anquilosante avanzada. El síntoma más frecuente y común de la espondilitis anquilosante es el dolor dorsolumbar inflamatorio de comienzo insidioso por debajo de los 40 años, que empeora con el reposo y se acompaña de rigidez tras la inactividad. Todos los pacientes con espondilitis anquilosante tienen sacroileitis radiológica. También uveitis anterior aguda, unilateral. Tratamiento: AINE y antitumoral necrosis factor. Artritis reactiva es una sinovitis estéril que se produce como complicación de infecciones gastrointestinales como Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, genitourinarias como clamidia. Los pacientes con infección por VIH presentan artritis reactivas con manifestaciones articulares y extraarticulares acusadas. Dentro del grupo de las espondiloartropatías o espondiloartritis engloba un conjunto genética y que la diferencia de otras enfermedades reumatoides. Características comunes de estas enfermedades: de las espondiloartropatías: ausencia de factor reumatoide, ausencia de nódulos reumatoides, artritis asimétrica de predominio en miembros inferiores, monoarticular y oligoarticular, sarcoleitis frecuente, afectación axial, manifestaciones sistémicas características, asociación antígeno, HLA-B27, agresión familiar y presencia de entesitis. Entidades incluidas dentro de la espondiloartritis: espondilitis anquilosante, artropatía psoriática, artritis reactiva, artritis de enfermedad inflamatoria intestinal, espondilitis juvenil, síndrome SAFO, que es el acrónimo sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis, osteitis. Hay que sospechar de una espondiloartropatía ante una artritis asimétrica monoarticular u oligoarticular de miembros inferiores. Las enfermedades que incluyen dentro de este grupo se reflejan en la tabla: la enfermedad de Whipple e incluso la enfermedad de Behçet, que llegaron a considerarse integrantes de este grupo de enfermedades, hoy no forman parte de ellas. La espondiloartropatía diferenciada incluiría a aquellos pacientes con rangos clínicos, biológicos y radiológicos de las espondiloartropatías, pero que no pueden ser tipificados dentro de una entidad nosológica concreta de acuerdo con los criterios clásicos que se utilizan para el diagnóstico de cada una de ellas. La entesitis en ligamentos, como el Achilea, espondilitis anquilosante, esqueleto axial, sacroiliacas. Epidemiología: más frecuente en varones 3-1 de 15 a 30 años, HLA-B27, familiar. Predisposición genética suplementaria podría estar mediada por HLA-B60. Además, gemelos monocigóticos. Varón joven, dolor lumbar que no cede con reposo y sacroilitis radiológica. Clínica: dolor propio de la espondilitis anquilosante. Insidioso, superior a 3 meses, inflamatorio, no mejora con reposo, mejora con el ejercicio tras un periodo más o menos prolongado de rigidez matutina. Entonces, espondilitis anquilosante, sacroileitis, inflamación intestinal, prostatitis crónica, entesopatía y rigidez torácica, fractura o luxación de vértebras cervicales,
fibrosis pulmonar de lóbulos superiores, dilatación de la raíz aórtica, uveitis anterior unilateral. Puede aparecer dolor producido por entesopatía en crestas ilíacas, trocánter mayor, tuberosidad isquiática y sobre todo talones. Dolor torácico en la columna dorsal, incluyendo articulaciones costovertebrales o la entesopatía en las articulaciones costoesternales. La evolución anquilosis, que se produce solamente en algunos casos, llegará a afectarse la columna cervical, como lordosis lumbar, aplanamiento torácico y cifosis cervical. La afectación de las articulaciones, cadera y el hombro. La participación de otras articulaciones periféricas, rodillas, tobillos, carpos, metacarpofalángeas se afectan con un patrón olivoarticular asimétrico. Extraarticulares, uveitis anterior aguda, puede preceder. Unilateral, dolor, fotofobia, lagrimea y visión borrosa. También cardiovascular, aórtica. Pleuropulmonares, fibrosis de los lóbulos superiores, por aspergillus, micetoma. Neurológicas, cervicales 5, 6, 7, o cola de caballo. Genitourinarias, función renal, nefropatía inmunoglobulina A. Muy frecuentes 30-60% de alteraciones inflamatorias histológicas en colon, ilio. Amiloidosis secundaria, AA. La exploración física, clínicas y radiológicas, movilidad de la columna de tórax, así como la sacroiliite. El test de Schober, paciente se le mide y cuando se curva, aumenta la longitud de la medida, más de 10 centímetros. Expansión torácica, respiración y expiración normales de 5 centímetros. Se realiza en el cuarto espacio intercostal. Sacroileitis, palpación directa también de las sacroiliacas. Exploraciones complementarias, elevación de la BSG, la PCR, inmunoglobulina A. El líquido articular es de características inflamatorias. Test de la función pulmonar, disminución de la capacidad vital, radiología, sacroilitis radiológica, imprescindible, borramiento. Afectación aparece inicialmente en el borde ilíaco. La sacroilitis radiológica es condición imprescindible para el diagnóstico. Los grados hasta el 4, anquilosis. Las capas externas del anillo fibroso. Allí donde se insertan los bordes del cuerpo vertebral se produce la esclerosis ósea reactiva, que se traduce radiológicamente en un realce óseo, sin desmosfitos. Posterior anquilosis, articulaciones interapofisiales, columna en caña de bambú. Manifestaciones radiológicas en la espondilitis, sacroilitis bilateral, rectificación de la lordosis lumbar, cuadratura vertebral sin desmosfitos, columna en caña de bambú. Radiología convencional es suficiente para el diagnóstico en las fases avanzadas de la enfermedad. Tomografía, gramografía, resonancia magnética, síndrome de cola de caballo. Diagnósticos de la New York. B27 no es condición necesaria. Diagnósticos entonces, limitación de la movilidad de la columna en los planos frontal y sagital. Dolor lumbar, características inflamatorias. Limitación de la expansión torácica. Y esos son los clínicos. Y los radiológicos, sacroilitis bilateral, grado 2 o superior. Sacroilitis lateral, grado 3 o 4. Tiene que ser un criterio de ambos. Diagnóstico diferencial, hiperostosis anquilosante vertebral, la enfermedad de Forester, que afecta a los mayores. No afecta a las sacroiliacas ni sobre articulaciones hipofisarias. Evolución, mal pronóstico, precoz, 16 años, cadera. Diferencias radiológicas de la espondilitis anquilosante y la hiperostosis anquilosante. La enfermedad de Forester se caracteriza por la calcificación del ligamento paraespinal anterior en cera de vela derretida. Diagnóstico diferencial de la espondilitis anquilosante de la enfermedad de Forester. La Forester, más de 50 años, mecánico,
no hay tanta limitación a la movilidad. No sacroileitis, pero sí hay hiperostosis, o sea, como cera derretida. No hay sinemosfitos ni interés. Con toda la enfermedad, en la mayoría de los casos, permite al paciente desarrollar una vida normal con escasas secuelas. El tratamiento, AINE. La indometacina, la fenilbutazona, muchos efectos secundarios. Sulfasalacina o metotrexato, reposo. Los anti-TNF, como infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab. Corticoides, quirúrgico, con la afectación de la cadera. Y la artritis reactiva, por bacterias. Hay un antecedente de infección. Hay afectaciones como urogenitales, lesiones en la piel y mucosas. Es queratoderma blenorrágica. Alteraciones oculares, evolución, recurrencias. Exploraciones BSG HLA-B27. Sinovial, características inflamatorias. Diagnóstico clínico. Oligoartritis asimétrica, uretritis, cervicitis, diarrea, conjuntivitis, aftas orales. Puede ser de origen venéreo, conjuntivitis y lesiones cutáneas. El tratamiento, no existe tratamiento específico, pero AINES, corticoides, TNF, antibióticos para clamidia, tetraciclina, uso intralesional. Y espondiloartropatías en pacientes con VIH, son agresivas. También B27. Evitar el uso de inmunosupresores, pero el citopudina es eficaz. Artropatía psoriásica, 5 a 10% de psoriásicos a los 40 años, de 20 a 40 años. Las manifestaciones, poliartritis simétrica. Oligoartritis asimétrica. Interfalángicas distales. Afectación aislada de las articulaciones interfalángicas distales. Espondilitis sacroileitis, 5%. Con rigidez matutina. Después de años de afectación cutánea. Y es más frecuente en varones. Onicopatía. Forma mutilante. Metacarpianos y metatarsianos. Afectación ungueal. Exploraciones complementarias. BSG, PCR, A, hiperglicemia. Radiología. Erosiones y disminución del espacio articular. Lápiz copa, lápiz. Afectación lápiz copa de la articulación interfalángica distal. Artropatía psoriásica. Diagnóstico clínico. Criterios de Caspar. Patología articular, inflamación articular periférica vertebral o de la entesis junto con los siguientes: psoriasis, distrofia ungueal, factor reumatoideo positivo, dactilitis actual, radiografía de pie de mano con formación de hueso. 3 o más puntos. La onicopatía es más frecuente cuando existe afectación articular. El tratamiento: AINE, metotrexato,
En VIH puede resultar peligroso. Antipalúdicos, hidroxicloroquina, ciclosporina, ciatropina. Antitumoral necrotic factor, inflamado de adalimumab. Artritis de la enfermedad inflamatoria intestinal. Tanto enfermedad de Crohn como colitis ulcerosa. No predominio de sexo. También infliximab, sulfasalazina. Otras espondilopatías, artritis idiopática juvenil asociada a entesitis, superior a 8 a 10 años. Espondilotropatía indiferenciada. Diagnóstico provisional que se diferencia de otras enfermedades reumáticas, artritis reumatoide y conjuntivopatías, con las complicaciones pronósticas y terapéuticas que eso implica. Un diagnóstico de las radiografías de las articulaciones sacroiliacas.